Siempre hablamos acá del tema de la violencia y anoche de verdad eso no sé, me dejó una imagen que a mí como ciudadano y como panameño no me agrada. Esto de uso de bombas Molotov y demás, no sé, yo quiero que partamos de allí porque también me trae recuerdos de los bloqueos, que no es lo mismo que una protesta, un bloqueo es otra cosa, ¿verdad? Entonces, no sé, el tema de la Caja de Seguro Social es tan delicada que yo quisiera en medio de las pasiones que ya comienzan a salir hacia flor de piel, que usted nos deje reflexiones y consejos a esta sociedad y principalmente a quienes profesan este tipo de corriente ideológica de la violencia, donde lo que prevalece es precisamente la razón de la fuerza y no la fuerza de la razón, porque por lo general no la tienen a propósito. Total. Buen día, mi querido Presidente, buen día, mi bienvenido. querido Félix Antonio. Buenos días a nuestros queridos y fieles televidentes, nos escuchan, a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite culminar esta semana con análisis, pasión y objetividad. En algún momento de la historia, mi querido Hugo Enrique, uno de los mejores emperadores, uno de los mejores filósofos que nos dejó el gran imperio romano, que recientemente ha salido una película también donde se menciona de él, el maestro Marco Aurelio, que su obra más importante, sin duda alguna, es Meditaciones. Es un libro que hay que darle la vuelta una y otra vez. El hecho de meditar, de pensar, de reflexionar y de repensar en cuanto a las actitudes que tenemos día con día se hace potable y se hace necesario. Uno de los fragmentos de esas meditaciones de la vida de Marco Aurelio, cuando le preguntaban a Marco Aurelio, oye Marco Aurelio, si alguien te hace daño, si alguien te quiere afectar, si alguien es violento, ¿cuál es la contraprestación? ¿Hay que responder con violencia? ¿Hay que defenderse? Tú como emperador, ¿qué recomiendas? Y Marco Aurelio decía, bueno, sencillo, uno debe ser tonto. Y le preguntaban, oye Marco Aurelio, ¿cómo es que es ser tonto? Sí, porque si quien pretende o considera que al tener la violencia al mismo tiempo tiene la razón, pues claramente es mejor ser tonto y escapar de la violencia, lejos de creer que al tener la razón es cuando uno utiliza la violencia. Hay un gran periodista, para mí el mejor, que siempre habla eso de la fuerza de la razón y de la razón de la fuerza. Usted, mi querido Hugo Enrique. Y hay un punto que nosotros tenemos que priorizar y poner sobre las bases. La Asamblea Nacional de Diputados, hace algunos días, abrió un periodo de 2 días para que todo aquel panameño, para que todo aquel ciudadano, todo aquel interesado que quisiera dar su postura, que quisiera dar sus opiniones, que quisiera dar su consulta, quisiera hacer hasta preguntas a las personas que están en estos momentos en el hemiciclo hablando en cuanto al proyecto de ley que pretende reformar la ley orgánica de la Caja del Seguro Social, se habilitó una página web, se habilitó de manera presencial un edificio para que uno pudiese ir, toda vez que lo que se está pretendiendo en estos momentos es escuchar en un periodo, si la memoria no me es infiel, de 15 minutos a todo aquel interesado de ese granito de arena, porque todos somos el Estado y a todos nos debe interesar qué está ocurriendo. Al mismo tiempo, mientras en la Asamblea se abre de manera indiscriminada un espacio para hablar, para la escucha, para presentar las inquietudes, las incomodidades, ver en 180 grados una postura de grupitos, una postura de personitas, dejando de lado la oportunidad que tienen en poder hablar e intentar o decir, oye, ¿sabes qué? Aquí mi voluntad y la razón es que se tiene que hacer lo que yo hago. Aquí mi voluntad y mi razón es que si no se piensa como yo, si no se actúa como yo, o si no se actúa en mi perspectiva, vayan viendo lo que puede ocurrir, ¿eh? Vayan teniendo sin duda alguna un inicio, un camino, una génesis del apocalipsis que puede ocurrir en este país. No es más, pues sin duda alguna, y pareciera esto un evento repetitivo y canónico. No es más, mi querido Enrique, mi querido Félix Antonio, ¿de qué? De cuando uno carece de argumentos, de cuando uno carece de voluntad, de cuando uno carece, sin duda alguna, de raciocinio y de métodos para poder intercambiar, para poder debatir, para poder negociar y para poder renegociar. Ojo, no un tema cualquiera, no una mera ley, no una mera consideración, no, sino el proyecto en estos momentos de mayor relevancia, trascendencia e impacto, no para el día de hoy,
no para el día de mañana, sino para las próximas generaciones, sino para los próximos 30, 40 años, nos deja de manifiesto que a priori puede que estemos frente a dos sociedades. Una sociedad que está pretendiendo debatir, hablar, escuchar, ver cómo sacamos este país hacia adelante, y otra que dice, ustedes hagan o dejen de hacer lo que quieran. Si mi voluntad no es la causa, como decía Julio César, si mi voluntad no es la causa, pues vayan teniendo una génesis, un preámbulo mínimo de lo que en este país puede ocurrir. Y esto es triste y es lamentable que teniendo la oportunidad usted de poder ir a pronunciarse a la Asamblea en cuanto a sus inquietudes, usted pretenda hacer un cordón alrededor de la Asamblea, usted pretenda ir a protestar afuera de la Asamblea, usted pretenda tener una iniciativa sin ningún tipo de sentido y sin ningún tipo de fundamento de utilizar una bomba molotov. ¿Con qué fundamento? Aquí ya esto se ha decretado ley, aquí ya el Ejecutivo sin duda alguna la firmó. ¿Aquí qué ha ocurrido? Aquí usted prefiere utilizar la fuerza, usted prefiere utilizar la violencia, demostrar que, a quién, a tambor o a son de qué, lejos de presentarse, sin duda alguna, en el lugar donde debe, sin duda alguna, hablar y donde debe poner sus puntos sobre la mesa. Cuando luego uno le dice que estos grupos, sin duda alguna, se les da un trato especial, cuando a estos grupos se les dicen, ustedes son unos asociales, es que con ustedes no se pueden hablar, luego viene la parte del sentimiento, es que nos tienen apartados de la sociedad, es que no nos dan las mismas oportunidades, pero cónchale, la Asamblea está abierta, esperando a todos los ciudadanos interesados para que vayan a hablar, pero lejos de ir a aportar un granito de arena a ciertos grupitos y personas que no les interesa hablar, que no les interesa la escucha, sino que están a la espera de cualquier cosita. Y ojo, aquí tenemos que saber de por medio que hay réditos políticos. Aquí tenemos que saber que de por medio hay intenciones personales, hay intenciones de bancadas, hay intenciones de grupos que lejos sin duda alguna de reforzar la calidad del diálogo y la calidad del debate, pretenden aspirar a la violencia, que debe ser no la última razón, no el último elemento, sino el inimaginable escenario en el cual nosotros como país en estos momentos debemos como mínimo siquiera acercarnos a presentar. Si las manifestaciones fuertes vienen de la Universidad de Panamá y hay un grupo que rechaza la propuesta de reformas a la Caja de Seguro Social y quizás ese grupo no se inscribió o se inscribió en el Parlamento para este proceso de consulta, no sé si sería prudente también trasladar o enviar especialistas de la institución a modo de docencia a una casa de estudios superiores donde debe reinar el debate, donde debe reinar el respeto hacia las distintas corrientes ideológicas. También darle docencia a todos los universitarios de lo que se pretende hacer con la Caja de Seguro Social y apaciguar las aguas en medio de este proceso donde, bueno, a nadie le conviene bloqueos. A mí me llama la atención que quien está llamado a ser la casa de estudio por excelencia en este país, mi querido Félix Antonio, es justamente la Universidad de Panamá. Y quienes en ocasiones menos capacidad de diálogo y quienes menos capacidad y voluntad de ser la casa por antonomasia, entiéndase, por excelencia, es justamente, no la Universidad de Panamá, algunos grupos dentro del conglomerado de la Universidad de Panamá que, oye, si no es mi voluntad, si no es mi causa, si no es mi razón, aquí no hay tela que cortar, aquí no hay nada que señalar. Pero yo sí creo que asimismo, como hubieron especialistas que sentaron a los diputados principales y a los diputados suplentes de parte del Ejecutivo, explicándole a detalle cuál es la intención, cuál es la razón de ser de este proyecto, por qué si se mueve una medida afectaría al conglomerado de las demás, cuál es la filosofía detrás de los elementos que se está tratando de presentar, por qué es un proyecto a priori que se ajusta a la realidad del país, que se pueda mantener en tiempo y en espacio de aquí a 40, 50 años y no es solo un parchecito como se ha hecho de gobierno en gobierno para solventar por 2, 3 años la situación de la caja. Asimismo, como los diputados han recibido estas capacitaciones, yo creo que hay que buscar los canales correspondientes para que esto se le pueda transmitir, para que esto le pueda llegar a todo el país. A priori sé que el Ejecutivo está haciendo un trabajo titánico en los medios de comunicación, por ejemplo, pero hay que encontrar las herramientas. ¿Para qué? Para que todo el panameño esté clarito de lo que se está discutiendo. No es lo que yo escuché, lo que me dijeron, lo que yo pienso, no. Aquí todos tenemos que leernos
ese proyecto, aquí todos tenemos que estar enterados y tenemos que tener realmente la parte fáctica, la parte de ejemplo, la parte real del proyecto, para que no quede en lo que yo pienso que es un proyecto, sino, oye, yo leí el proyecto, a mí se me explicó el proyecto, no coincido en este y este punto por X, Y, Z, razón y motivo, pero que sea desde esta óptica y no por un mero capricho y un mero apasionamiento de ventanas o de cortinas que pretendan impulsar uno que otro grupo en el país. Y fíjese, en este tema no estamos para imposiciones, sino para entendernos. Y cuando hablo de imposiciones, es que no nos los puede imponer el Ejecutivo. Definitivamente. No nos los puede imponer el Legislativo, pero tampoco no nos lo puede imponer una facción, Claro. sea ideológica, gremial, lo que usted quiera, partidaria, lo que sea. No. Es un tema en el que los panameños tenemos que encontrar algún equilibrio, una búsqueda de un entendimiento. Es posible porque los panameños nacimos del entendimiento. Yo no me canso de decir que aquí había grupos que se mataban en el campo de batalla y se entendieron al punto tal que nos dieron república. Definitivamente. Entonces, a partir de eso, ese es el ADN del panameño, entenderse. Cuando yo veo manifestaciones de este tipo, de verdad que es difícil de manejar, pero uno procura la tolerancia. Tolerancia incluso con aquel que se deja vencer por el hombre primitivo. Entender también que hay personas cuya condición de córtex no le permite la elaboración ni el entendimiento de un pensamiento complejo. Entonces, cuando se encuentran ante eso, dicen, hey, el tanganazo, porque yo no tengo otra forma de expresarme. Yo entiendo y tolero eso, que hay personas que no tienen esa capacidad. Pero la sociedad también merece que haya válvulas de escape para que esos no nos impongan absolutamente nada. Insisto, imposiciones de nadie. Aquí tenemos que buscar un entendimiento y una solución, hablando, conversando. Ayer veía intervenciones incluso que no eran de conversa, eran de gritos y lo que sea. Incluso ante eso uno tiene que ser tolerante porque su inteligencia emocional no le permite expresarse de otra manera. Pero de allí a ver esas cosas en la calle, de verdad que ahí tenemos que encender una alerta, porque Panamá no soportaría nuevamente, lo pagaríamos todo como lo hemos estado pagando durante todo este tiempo, lo que pasó el año pasado. Tenemos ese noviembre triste de referencia y saber que como sociedad, como país, no nos podemos dar el lujo de que esas cosas se repitan. Eso me gusta ponerlo en perspectiva en una relación. Cuando hay una diferencia entre el esposo y la esposa, hay que ver cómo parte uno esa diferencia. Yo, como hombre, ¿escucho a mi esposa para responderle o la escucho para comprender lo que me quiere decir? Una vez que la comprendo, agoto cualquier pregunta. Reina, una pregunta. ¿Tú me quieres decir esto? ¿Me estás tratando de transmitir esto? ¿Es esto así? Discúlpame que soy ignorante en este momento y necesito que agotes cualquier medio que pueda alejarme de lo que me quieres comunicar. Cuando uno escucha para comprender, uno se puede acercar sin duda alguna a una resolución efectiva. Hay que ver si hay grupos, si hay personas en estos momentos que son rivales de cualquier cosa que se presenten, con la capacidad en estos momentos de querer comprender la realidad económica, financiera, social y política del país y del porqué de la toma de decisiones que sin duda alguna estamos teniendo o si simplemente se están oponiendo a todos. Recordemos que las medidas agravantes que estamos tomando hoy se deben a la desatención que tuvimos por año, pues cada año hay que tomar medidas más fuertes producto del abandono que nos dieron algunos políticos y gobernantes en la república que nosotros hemos tenido. Mientras usted hablaba, fíjese que unos segunditos antes ya nos habían escrito precisamente sobre ese tema de cómo entenderse en familia, ¿no? Y nos decían, la forma más sencilla de entender el tema caja de seguro social es trasladarlo a cómo se discute en casa un presupuesto familiar. Totalmente. No Es así. No hay de otra manera. No hay de otra. Espérate, ¿qué tenemos? ¿Cuánto nos hace falta? ¿Qué sé yo? ¿Cuánto pones tú? ¿Cuánto pongo yo? ¿O a qué tengo que renunciar yo? ¿A qué renuncias tú? De eso se trata, porque tenemos que salir de esta en un ganar-ganar. No hay otra salida. ¿A qué hicieron? Bueno, busquemos la forma de que no se repita y a los que se les puede todavía, de alguna forma, porque es que yo he visto cosas, no que en el año 1940, y yo me quedo, ¿y qué vamos a hacer con eso, de verdad? ¿En qué contribuye? Pero si hay alguien que en este momento, de verdad, le podemos sacar y que pague lo que él robó, porque le robó la caja, hagámoslo. Pero tampoco nos vayamos a esos extremos, vamos a las cosas prácticas como si discutiéramos nuestro presupuesto familiar, que es el mejor consejo, y entendiendo, mire, hablando se entiende la gente, que el hombre primitivo y cavernícola no se imponga. Los civilizados podemos entenderlo.
Gracias, señor de pasiones y presidente. buenos seres humanos. Un gusto, ¿eh? Ian Ramos Fergus. Nos vamos. Oiga, el domingo, 3 de la tarde, pantalla Eco. Iba a decir, mire cómo ando con la cabeza. Iba a decir concurso de oratoria. El concurso de oratoria es el Eso va a domingo. ser Y ahí en la vamos a estar noche. también. Nos vemos el lunes. Pero no le decía a las 3 de la tarde de Mateo en pantalla Eco. Nos vemos.